Iósif Stalin estuvo entre los bolcheviques revolucionarios que impulsaron la Revolución de Octubre en Rusia en 1917 y más tarde ocupó la posición del secretario general del Comité Centro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Desde 1922 hasta el cargo formalmente suprimido en 1952, poco antes de su muerte. Mientras que el cargo de su secretario general era oficialmente electivo y no se le consideraba como la máxima posición del Estado soviético, Stalin logró utilizarlo para acaparar cada vez más poder en sus manos tras la muerte de Vladimir Lenin en 1924 y para sofocar gradualmente a todos los grupos opositores dentro del Partido Comunista. Esto incluyó a León Trotsky, un teórico socialista, el principal crítico de Stalin entre los primeros líderes soviéticos, que fue desterrado de la Unión Soviética. Ya estaba culminando la clase de historia. Todos habían hecho ensayos pequeños y con una selección muy poco variada. La mitad del salón reclutó a Napoleón como personaje histórico de quien aportar un poco de reseña bibliográfica. La clase consistía en que los estudiantes actuaran como profesores en una pequeña microclase, donde instruirían a sus compañeros sobre una figura histórica y el impacto que éste causó en la historia mundial. Adrian fue el último. Sorprendentemente, escogió un dictador ruso partícipe en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y que tuvo demasiado que ver en una de las guerras civiles por la economía y hegemonía del gobierno en Rusia. Ciertamente fue el único que aportó algo que le encantó a la profesora de historia, además de que su elocuencia al hablar hacía que sorprendentemente todo el mundo se interesara en su ensayo. No hacía falta decir que Marinette estaba viéndola embobada. Sonreía mientras sostenía sus mejillas con sus puños, estaba muy sonrosada y soltaba un suspiro ocasional. Ali hacía lo imposible por no reír. Sin dudas, su amiga ni siquiera sabía que estaba hablando el rubio. La razón de la felicidad de Marinette era que Adrien se había vuelto adicto a su cocina desde que le dio ese rol de canela. Una vez a la semana, le traía algo hecho por ella y en generosa porción. Había pactado con el ataque si subía de peso más de lo necesario. Al principio de ese mes y un par de semanas atrás, el Ojos Verdes estaba algo bajo de peso, pero ahora se mostraba mucho más fibroso y torneado. Marinette quedaría como una total pervertida si le decía a Alia que el otro día de gimnasia había notado con especial detalle cómo el rubio tenía los músculos del cuello, brazos y pectorales más marcados, y el uniforme de gimnasia le ajustaba una forma a las piernas que incluso le hizo tener hemorragia nasal. Tiki se había asustado cuando vio la sangre, pero cuando vio al rubio entendió todo y le dio una buena reprimenda verbal a la peli azul cerca de la moral que debía tener una dama. Al parecer, Tiki era muy conservadora. Eso no evitó que Marinette diera las gracias al tirador por las clases de judo y aikido que tomaba el rubio. Al parecer, el entrenamiento estaba dando muchos frutos. Esta vez, le había traído a quien no sabía que era su fiel compañero de batallas, una Charlotte. Era una torta especial. Estaba rellena de crema de peras, chocolate, crema de limón y estaba cubierta de chocolate y coco rallado. Sin duda le iba a encantar. Eso fue increíble, joven agreste. Felicitó y aplaudió a la profesora Lombard. Su ensayo fue por mucho el mejor. Su micro en clase me ha dado una mejor idea. Veremos un documental acerca de la Revolución de Octubre. Sonrió con autosuficiencia. De allí todos harán una reseña libre de pensamiento y una evaluación final. La profesora Lombard era un verdugo que nunca regalaba ni un punto, así estuvieras en una fase terminal de cáncer de hígado. Ciertamente, ahora todos veían a Adrien con profundo agradecimiento. Nunca les había tocado una evaluación tan fácil con aquella profesora. Ya en el almuerzo, Nino y Alia veían con una ceja arqueada a Adrien, quien se dignaba a comer con ellos solo los miércoles, pues la tierna franco-chinesca se había dado la tarea de traerle postres gratis. En ese momento, el rubio devoraba la torta con especial deleite, pómulos sonrojados, y realmente se veía feliz, casi jurando que lo oyeron ronronear cuando acabó, y le agradeció a Marinette, quien estaba más roja que una langosta hervida. Lo que no sabían era que Adrien le pagaba los dulces de otra manera.
le había estado enviando boletos a conciertos que normalmente te costaría un riñón y 2 pulmones en la Deep Web. Le invitaba a los helados más caros de todo París en las tardes, o le invitaba ocasionalmente al cine. Ali estaba segura de que esos dos estaban saliendo a escondidas. Nino estaba seguro de que se habían casado a escondidas. Pero la realidad era otra. Adrien estaba encariñado con Marinette. De alguna forma, ella era la única medicina que lo hacía sentirse bien. La única que lograba eso era su amadísima Ladybug. Pero había desarrollado un instinto de dependencia con la peli azul. Realmente se sentía seguro con ella y, francamente, la quería. La quería mucho, pero no sabía definir ese sentimiento. Era borroso, pues él estaba enamorado de Ladybug. Si era sincero, Marinette se le recordaba a veces. Ya sea por el olor de su perfume, su calor, su tacto, o que ambos tuvieran los mismos hermosos ojos azules como 2 joyas y sumamente comprensivos. Aunque aún no los asociaba con la heroína del traje de Catarina, pues mientras los ojos de Marinette estaban llenos de ternura y una torpeza demasiado dulce, los de su Lady estaban llenos de fuerza, convicción y pasión por lo que hacían, y un gran aprecio por él. En cuanto a la peli azul, sus esperanzas de que al fin el rubio le estuviera prestando atención, más que como una amiga, crecían día con día. Ya habían acabado las clases, y el rubio se encontraba ahora en clase de alemán. La profesora Ambel Kissinger era muy rápida al hablar. Desgraciadamente, Adrien era la única de sus tutores que se centraba en evaluar de manera oral todas las clases. Aunque increíblemente Adrien le seguía muy bien el paso. Domina muy bien el alemán, y eso hacía que le llevara bien con su profesora. Solo ella y la profesora de español trataban de manera decente y amable. El profesor Yamamura estaba que lo obligaba a practicarse un suicidio. La profesora Bosniak seguía buscando pretextos para reprenderlo en clase, aunque el muchacho fuera bueno en ruso. El profesor Shan Li, que tenía 3 años enseñándole chino mandarín, nunca le dirigía la palabra si no era por algo de la clase y el viejo estaba senil, pero no lo aparentaba cuando le lanzaba exámenes sorpresa. El profesor de portugués, Aníbal Lasungsao, era muy alegre y despreocupado, pero a la hora de impartir clases se transformaba en un ser sin sangre en las venas y lo dotaba de un estrés interior poco visto. Aunque su clase fuera esclavizante, había aprendido portugués casi como si le hubiera inyectado el dialecto a una hipodérmica. Una vez terminada la clase con Kissinger, Amelia Ponte hizo su aparición. Era una mujer morena, bastante alta. Estaba en sus 30 y tantos y le recibió con una sonrisa en su aula de clases. Luego de un pequeño receso que el rubio aprovechó para atiborrarse de bebidas carbonatadas y saturadas de taurina, junto a un par de sus pastillas mágicas para el sistema neurológico. La instructora de español de origen puertorriqueño siempre lo notaba decaído y pasaba de alto al decírselo. Adrien solo atinó a dibujar una sonrisa nerviosa y entrar a clase. En la mansión agreste, el mayor diseñador de modas de toda Europa revisaba un papel mecanografiado por sus asistentes personales, y Natalie, el rendimiento del rubio de ese último mes y medio. Era sorprendente que su hijo haya logrado en serio aplicarse un 200% a todas sus materias y actividades, además de las sesiones de fotos, las entrevistas, los ensayos de vestuario y todo lo que Gabriel le lanzaba sin piedad. El hombre elegantemente vestido de combinaciones caras y cálidas cerró los ojos con fastidio y hasta con asco. Se incorporó de su asiento tirando los papeles al escritorio y caminó hasta el ventanal de su despacho a admirar nada en especial. Un profundo y enfermizo brillo estaba en los orbes del rubio platinado de ojos azules. Ese año había sido una maldita pérdida de tiempo. Error tras error, falla tras falla, derrota tras derrota. Era inconcebible que aún lograra apoderarse de los milagros de 2 estúpidos adolescentes vestidos con trajes de spandex. Su ceño adquirió el semblante de un Rottweiler con rabia. Malditos Ladybug y Cat Noir. Sin notarlo, le había conectado un buen golpe al ventanal. Sus nudillos estaban ardiendo. Menos mal la ventana estaba polarizada o hubiera roto el cristal. Él era Hawkmoth, un Miraculous con el don del control mental y la materialización de cualquier superpoder, sin mencionar habilidades físicas y mentales que nadie conocía gracias a su anonimato en el campo de batalla.
La impotencia era un cáncer que se lo estaba tragando lentamente y estaba entrando en etapa terminal. Carajo, que él era incluso más peligroso que ese par de superhéroes juntos. Pero si quería que sus planes salieran como él quería, tenía que seguir con su misiva. Tenía que ser paciente, tenía que idear nuevos planes. Tanta era la rabia que ya no podía concentrarse en su identidad civil. Se desconcentraba del mundo de las juntas con el personal de diseño y quedaba como un tarado con sus modelos. Ya no se le ocurrían nuevos diseños vanguardistas. Era muy forzado ponerse a hacer borradores cuando le venían a la mente ese par de chiquillos desubicados. Terminaba borrando todo lo que había medio logrado trazar en sus computadoras o las veces que lo hacía a lápiz. No estaba durmiendo sin ayuda de somníferos. No estaba de humor para que nadie le diera nada menos que buenas noticias en lo referente a su campo laboral. Y eso incluía a su único hijo. Adrian trabajaba para él también, y ese era el único empleado, por así decirlo, que no estaba haciéndole feliz. Por eso comenzó a desquitar enojo con él. Fue enjarretando cosas a su ya rebuscado itinerario solo por fastidiar. Además, lo quería lo más lejos posible de él. Cuando veía los ojos de Adrian, recordaba inmediatamente a su mujer, y eso la hacía enfurecer al saber que aún no lograba traerla de vuelta con el poder de los milagros de la atracción y la destrucción. Como cualquier familia disfuncional, así estaban las cosas. El padre se frustraba y pagaba los platos rotos, con el que no se pudiera defender en la familia y, siendo Adrian su única familia, pues mal por el muchacho. Era su padre. Tiene el derecho de hacer y deshacer a su hijo a voluntad. ¿Qué va a hacer ese muchacho sin agallas? ¿Demandarlo? ¡Ja! Eso lo hizo reír. El Kiwami, con el tema de la mariposa, estaba viendo a su esclavizador desde un rincón alejado de la oficina de Gabriel, negando con frustración. Nuro no tenía las agallas para hacerle frente a ese hombre de mirada ruda y congelante, pero sí le decía sus verdades a la cara en ocasiones. No se había contenido en gritarle lo injusto que estaba haciendo con Adrian y hasta qué punto puede llegar las cosas. El Kiwami Lila recibió una tremenda reprimenda física y verbal, pero le había valido un demonio, lo cual era otra cosa que estaba molestando al villano de París, que a su Kiwami le hubiese salido valor de la nada y que ahora fuera una boca floja.